hablamos el sábado pasado, ¿recuerdan? La primera columna era, pues, de la verdad, Dios. La segunda, Dios el Hijo. La tercera, Dios el Espíritu Santo. La cuarta, la palabra, una esencia guiadora, que estudiamos anoche. Y la quinta columna es la ley, una esencia inmutable. La ley, una esencia inmutable. Los dos temas que faltan, mañana en la noche y el sábado en el día, son temas más libres. Ya no son de estas columnas, pero tienen que ver mucho con ellas. Cuando vi que tenía que hablar esta noche de la ley, traté de estudiar un poco más. Porque hablar de la ley de Dios es muy amplio, es la constitución del universo. Y entonces no es tan fácil, porque es muy amplio los conceptos acerca de la santa ley de Dios. Vamos a leer lo que fue la lectura bíblica, el Salmo 119, 15. Salmo 119, 15, que lo siga primero, puede leer. Salmo 119, 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En tus mandamientos, ¿cómo? Meditaré, consideraré tus caminos. ¿En qué meditaba el salmista? En los mandamientos de la santa ley de Dios. Pero el Salmo 119, 151 añade: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Así que la quinta columna de la verdad son los santos mandamientos de la ley de Dios. Todos los mandamientos de Dios, dice aquí la palabra, son verdad. Y les voy a hablar con franqueza. Yo les decía que hay actualmente 36.000 religiones cristianas en este momento. 36.000 religiones cristianas, pero todas guardan el domingo, menos la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Entonces, si los mandamientos de Dios son verdad, y la santa palabra de Dios dice que el cuarto mandamiento, acordarte has del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, y que no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Y dice la razón, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, el día santo sábado, y lo santificó. Con claridad les digo, siendo así, si guardamos el domingo como día de descanso, en vez del santo sábado, estaremos guardando una mentira, no la verdad de Dios. ¿Estamos claros en lo que le estoy diciendo? No la verdad de Dios. En realidad no hay 36.000 religiones cristianas. Hay 2 nada más. 2 posturas. 2 posturas. Una postura que guarda el domingo como día de descanso, y la postura de la Iglesia de Dios que guarda el sábado como lo manda la Santa Biblia, que es la verdad. Una postura, como dijimos anoche, Satanás dijo, Dios dijo, el día que de él comieres moriréis, y Satanás dijo que no
moriréis. Le añadió a la Biblia el no. No moriréis. Y leímos en Apocalipsis 22, 17, y mal lo recuerdo, que si alguno añade o quita a la palabra, Dios también quitará su parte de las cosas que están escritas en este santo libro y traerle las plagas más bien. Así que son dos iglesias que van avanzando en el tiempo y a medida se acerca el desenlace del drama de los siglos, veremos una identificación perfecta, porque el no moriréis o la inmortalidad natural del alma, como pretenden algunos, es la base del espiritismo. De que los muertos siguen viviendo, es la base del espiritismo. Ahora leamos en Éxodo 31, 18. En Éxodo 31, 18, el Señor dice lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Dios pudo haber escrito los 10 mandamientos en una sola tabla? Sí, pero ¿por qué le escribió en Dios? Porque la santa ley de Dios, la santa ley de Dios, que es amor, especifica en 4 mandamientos el amor a Dios y en 6 mandamientos al amor al prójimo. Por eso, esos 10 mandamientos, las 2 tablas se encierran en 2. Y a la vez, toda la Biblia depende de la santa ley de Dios. Jesús dijo: de estos 10 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así lo dijo. ¿Y quiénes son los que profetan? Los profetas son estos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda la Biblia depende de esos 10 mandamientos. Ahora, toda la Biblia fue escrita por hombres inspirados, como lo acabo de decir. Pero, sin embargo, Dios se cuidó de escribir su santa ley para que no hubiese confusión. Dios mismo, con su propio dedo, en 2 tablas de piedra. Me imagino que sería como con rayos láser. ¿Usted ha visto la película Los 10 Mandamientos, protagonizada por Charlton Heston? Ahí ve que el dedo de Dios casi como rayos láser. Y esa luz brillaba, como dice la Santa Biblia, con su propio dedo. Jesucristo dijo: de estos 10 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 preciosas tablas de la ley en la mano, encontró al pueblo adorando un becerro de oro. ¿Recuerdan eso en la ley? Un becerro de oro. ¿Y qué hizo él? La indignación le entró como al pueblo que había recibido tantas maravillas y ahora lo que estaban adorando era un becerro. Él, en su disgusto santo, vamos a decirlo así, tomó las 2 tablas y las rompió. Algunos religiosos dicen, bueno, que allí se acabaron los 10 mandamientos porque Moisés lo rompió. Pero la Santa Biblia, que es la verdad, nos indica que Dios escribió de nuevo en otras 2 tablas de piedra, que elaboró Moisés, y le escribió nuevamente con el dedo de Dios. Vamos a ver cómo dice la Biblia en Deuteronomio 10, 1 al 5. Voy a auxiliarme aquí. Deuteronomio 10, 1 al 5. Deuteronomio 10,
1 al 5. Y dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Entonces la ley no terminó allí, las tablas fueron renovadas. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió. ¿Quién escribió? Dios escribió en las tablas conforme la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego del día de la asamblea, y me las dio Jehová. ¿Está claro eso? Y el 5 dice: y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Y todavía están allí. ¿Dónde están? Es un misterio. La película de Indiana Jones, el misterio del arca perdida, o en búsqueda del arca perdida. La filmó en el 83. Porque el año 79 al año 82-83, un hermano adventista del séptimo día bioanalista de los Estados Unidos murió en 1999. Ron Wyatt. Ronaldo, pero en inglés lo llaman Ron Wyatt. Él descubrió las tablas de la ley. El gobierno de Israel sabe que allí están. Pero ellos mandaron a 6 jóvenes a tratar de sacar esa arca de allí, y los 6 jóvenes lo agarró un resplandor y los mató a los 6. Y tuvieron que llamar al hermano Ron Wyatt a Estados Unidos para que pueda sacar esos muertos. A él no le hizo nada. Y después Estados Unidos lo que hizo fue que le negó el resto de los permisos de excavación y selló eso con concreto. Exactamente debajo del Calvario donde murió el Señor Jesús. No en el cerro del Calvario que turísticamente los judíos hacen, sino en el cerro de la Calavera. Hay una foto que exactamente se parece a una calavera, fuera de la ciudad. Allí están esas tablas de la ley. Y cuando Cristo murió, allí se oscureció el cielo, hubo un temblor, se abrieron las piedras, se agrietaron, se le cayó al sacerdote el cuchillo de la mano enervada, el corderito huyó, y esa sangre derramada, cuando el soldado le mete la sangre a la sangre en la cruz a Cristo, esa sangre que corrió cayó por la hendidura de la piedra justamente en el propiciatorio de esa arca que encontró Ron Wyatt. Ustedes se pueden meter en internet y pueden conseguir eso. Ahora bien, vamos a seguir adelante. La Biblia dice que cuando Dios escribió los 10 mandamientos, el monte Sinaí humeaba y temblaba, porque Dios, el Creador, descendió sobre el Sinaí para escribir los 10 mandamientos. Algunos teóricos de la conspiración y que creen en la ufología, ellos dicen que lo que bajó ahí fue una nave espacial. Pero la palabra de Dios dice Moisés que fue Dios mismo que descendió con 10 millares de santos ángeles. ¿Serían 10,000? Seguramente fue mucho más, pero él calculó así. Dios que vino con los ángeles, y en el libro de Ezequiel, la Biblia dice que Dios cabalga sobre sus querubines. Así que fue una manifestación extraordinaria de la presencia de Dios a la tierra. No fue ninguna nave espacial extraterrestre.
Bueno, la Biblia no dice que fue una nave. Dios vino, eso sí dice la Biblia. Pero ¿cómo fue eso? Dios quería impresionar al pueblo y al mundo, los que leyéramos eso en todos los tiempos, que la santa ley de Dios es eterna y es el trasunto de su carácter y la base de su gobierno. Todas las miradas estaban fijas en el monte. Si un animal pasaba por allí, tenían que ser muertos con una flecha o con piedras en ese momento. Nada podía traspasar la cuerda que pusieron entre Dios y el monte. La cumbre se hallaba cubierta de una nube, dice la Biblia, que se hacía cada vez más oscura, y todo el monte estuvo velado por un misterio profundo. Y el pueblo estaba aquí, se había santificado, como dijo Moisés. En la oscuridad brillaban los relámpagos, mientras que el trueno retumbaba una y otra vez. Imagínense usted al pie del monte, de la cumbre, y truenos y relámpagos y un temblor permanente en la tierra. ¿Cómo se hubiera sentido usted? ¿Cómo se sintieron ellos? Así nos hubiésemos sentido nosotros. Y en Éxodo 19:18 dice la santa palabra de Dios: todo el monte Sinaí humeaba, echaba como candela, ¿no? Y ese monte es pelado, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Temblaba, se estremecía en gran manera. Y en eso 19:19 dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense ustedes una miniteca elevada 10 veces los decibeles que suenan estas. Una voz poderosa, potente, que transmitía y traspasaba el pensamiento y el corazón. Y en Hebreos 12:12, San Pablo, refiriéndose a eso, dice que Moisés dijo: tan terrible era lo que se veía que estoy asustado y temblando. El mismo Moisés que había ido al monte a encontrarse con Dios. Tan poderosa era aquella majestuosa revelación de la presencia de Dios que todo Israel temblaba. El mismo que dice: y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra, como mi Dios no es Dios, como mi Dios. De pronto cesaron los truenos y el sonido de la trompeta, y el silencio se hizo pavoroso. Un silencio que se podía picar el aire, vamos a decir, la atmósfera con un cuchillo. Y entonces Dios habló desde la espesa oscuridad que velaba su presencia en la cumbre de la montaña. Moisés, cuando está despidiéndose en el libro del Éxodo y en Deuteronomio 33, 2 y 3, dice, cuando se estaba despidiendo del pueblo, él le dijo: Jehová vino de Sinaí, que recordó, y de seguirles esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Brillaba la ley? Sí, la ley de fuego. Y al final de los tiempos, cuando Jesús venga, en el evento de la segunda venida de Cristo, dice que las tablas de la ley brillarán como con letras de fuego desde el cielo, y el cuarto mandamiento tendrá una luz más especial, porque fue pisoteado por la humanidad. Y el salmista dice: denunciarán los cielos tu justicia, porque Dios es el juez. Y ahí las tablas de la ley lo denuncian, se cumple la profecía. Así que cuando Dios dio la ley en el Sinaí, no solo se reveló a sí mismo como una majestuosa autoridad suprema, sino
también se describió como redentor de su pueblo en ese momento. Amén por eso. Él dijo, yo soy Jehová, en Éxodo 22, dijo, yo soy Jehová, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es como si nos estuviese diciendo a nosotros, yo soy Jehová que te saco del pecado y de la muerte, y te libro y te doy salvación. Y porque es Salvador, no solo llamó a Israel, sino a toda la humanidad a guardar su santa ley. En Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras versiones dice, porque esta es la suma del deber humano. Porque Dios traerá toda obra a juicio sobre toda cosa oculta que se haga, bien sea buena o mala. Así que no es la suma del deber de los judíos, sino la suma del deber humano. Porque la santa ley en Marcos 2, 27 y 28 dice que fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre. Del hombre. Por causa del hombre. Sí, es la santa ley. El fin de todo el discurso es esto. Es la suma del deber humano, dice el hombre más sabio de todos los tiempos, Salomón. Es la suma del deber humano. Es decir, sin esta santa ley no hubiera paz en el universo. Y por eso no hay paz en la tierra, porque el hombre ha traspasado el pacto y echado por tierra el derecho. Aquí no hay paz para los impíos. Dice el libro de Isaías que los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieto y arroja por sus playas cieno y lodo. No puede haber paz en el corazón. Pero Dios al restaurar el hombre a su condición prístina, su condición original mentalmente, le da poder para guardar los santos mandamientos de la ley de Dios. Así que Dios nos llamó a obedecer, a cumplir esos 10 breves y abarcantes y autoritativos preceptos. 10 preceptos, 10 joyas que cumplen los deberes humanos hacia Dios y hacia quién más, y hacia los hombres. Y Dios dijo en Éxodo 23 al 17, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por cierto, ese mandamiento es muy bonito. La misericordia de Dios es por 1000 generaciones y castiga por cuarta generación nada más. Porque la misericordia de Dios es infinita, superlativamente más grande que el castigo. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano, ya sea expresándolo descuidadamente, o ya sea que uno porte el nombre de Dios en su vida como cristiano, el nombre de Cristo, y no esté cumpliendo eso. Desafortunadamente fallamos en eso, pero gracias a Dios y a su misericordia que nos restaura. El cuarto mandamiento: acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas,
porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo que, y lo santificó. Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otras versiones dicen que Jehová tu Dios te ha de dar. Y luego viene uno muy corto: no matarás. ¿No ven ustedes que esos no tienen una contraparte positiva? Cuando Dios dice no matarás, está promoviendo ¿qué? La vida, que hay que respetar y honrar la vida. O sea, tiene una parte positiva y una parte que se ve como negativa, pero no lo es. Y luego dice: no cometerás adulterio. Y luego dice: no hurtarás. Y luego: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si cumpliéramos esto, esa actitud, el mundo fuera un vergel maravilloso, una bendición, ¿verdad? Como Dios lo planeó en el principio. Hablemos ahora de la naturaleza de la ley de Dios, para ir desglosando un poco lo que es la ley de Dios. Hablemos de su naturaleza. La ley de los 10 mandamientos es moral, la ley moral, es espiritual, es abarcante, abarca toda la Biblia y contiene principios universales, es decir, para toda la humanidad. La filosofía moderna dice que la verdad es relativa. Eso es una gran mentira. Ellos dicen cada uno en su pensamiento tiene su propia verdad. Eso es una gran mentira. La verdad es total. Es decir, hay un prototipo que debe cumplirse. Fuera de ese prototipo no es moral, es inmoral. ¿Es correcto? Sí, la verdad existe como una totalidad, no es relativa. Los seres humanos, la Biblia nos llama que debemos ajustarnos a esa totalidad, que es la santa ley de Dios. Además, la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Estamos hablando de su naturaleza. Es un reflejo del carácter de Dios. ¿No dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si no tuviéramos esos principios, ¿cómo nos convertiríamos? El precepto de Jehová es puro, que hace sabio al sencillo. Eso está en Salmo 19, 7 y 8. Y Romanos 7, 12. Muchas religiones le achacan a San Pablo que no quería nada con la ley, sino con la gracia. Y él dijo en Romanos 7, 12: la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Está San Pablo en contra de la santa ley de Dios? Todo lo contrario. Todos tus mandamientos son verdad, establecidos para siempre. ¿Por cuánto tiempo ha de durar la ley? Para siempre. Salmo 119, 151 y 152 expresa eso. Todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. Y en su naturaleza también es una ley moral. ¿Por qué es moral? Porque revela el patrón divino de conducta para la humanidad. La ley moral define nuestra relación con nuestro Creador y Redentor y nuestro deber para con nuestro semejante. La Escritura dice que la transgresión de la ley de Dios es que pecado. Primera de Juan 3:4. Cualquiera que comete pecado traspasa también
La ley, pues el pecado es transgresión de la ley. En cuarto lugar, es una ley espiritual en cuanto a su naturaleza. Romanos 7:14 expresa: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. San Pablo está diciendo que él, humanamente hablando, sin el auxilio del Espíritu Santo, no puede guardar la ley de Dios. Por lo tanto, únicamente los que son espirituales y tienen el fruto del Espíritu Santo pueden obedecerla. Jesús lo expresó de este modo en Juan 15:4: si no permanecéis en mí, no podréis llevar fruto. Entonces, ¿cómo es que se puede guardar la santa ley de Dios? Yo soy carnal, vendido al pecado, entonces me llego a Dios, que es el que tiene el poder. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que vive en mí y en él, este tiene mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y también nos dice la santa palabra de Dios que los frutos del Espíritu, cuando permanecemos en Dios, los frutos no son de nosotros, hermanos. Los frutos son de ¿quién? Del Espíritu. Y dice, hermano, los frutos del Espíritu el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque usted la está guardando. Y entonces no puede aplicarse una ley al que está haciendo lo bueno. Nicodemo y el joven rico, como carnales, quisieron guardar la ley de Dios, o pretendían guardarla. Pero el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: si quieres ver el reino de Dios, tendrás que nacer de nuevo. Eso te lo digo a los amigos que nos visitan, a todos. Si quieres ver el reino de Dios, tendrás que nacer de nuevo. Y miren que Nicodemo era un hombre moralmente, en público, era un hombre correcto. Aparentemente guardaba los 10 mandamientos. Pero tenía que nacer de nuevo. Y él preguntó, y Jesús le dijo: mira, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, tienes que ser bautizado. Y recibirás el don del Espíritu Santo en ese momento. Eso es lo que le está diciendo. Y le añadió: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquella serpiente de bronce antigua, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Nicodemo, 3 años y medio después, cuando vio a Jesús en la cruz, entendió. Este es el símbolo de la serpiente en el desierto. Si no es a través de Jesucristo, que es el camino, nadie puede ser salvo. ¿Y qué le respondió al joven rico? El joven rico le dijo: bueno, todo esto he guardado desde mi niñez. Y Jesús le dijo: una cosa te falta. Le faltaba. En realidad lo que le faltaba era Jesús. Tal vez hubiera sido un discípulo, porque Jesús le amó en su corazón, lo vio un buen prospecto para ser un discípulo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque tenía mucha codicia, que es una violación del mandamiento. Y no lo iba a dejar limpio, le dijo: y tendrás tesoros en el cielo. Pero él prefirió los tesoros de la tierra que los tesoros del cielo. ¿Cuántas veces los seres humanos no preferimos los tesoros de la tierra que los tesoros del cielo? Las leyes humanas se refieren solamente a lo externo. Los 6 mandamientos, la segunda tabla de la ley, se refieren a asuntos externos.
Pero la santa ley de Dios abarca nuestros pensamientos. ¿Y qué más abarca? Nuestros secretos, nuestros deseos y emociones, tales como los celos, la envidia, la concupiscencia y la ambición. En el Sermón del Monte Jesús hizo énfasis en esta dimensión espiritual de la ley. Dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Y como Dios que era, dijo, mas yo os digo, eso no lo puede decir nadie más, sino Dios. Mas yo os digo que cualquiera que llama a su hermano necio, parco, o que odia a su hermano, ya lo mató en su corazón. Los seres humanos, al desear la muerte de alguien, o al desear matarlo, que se muera, eso ya está violando el santo mandamiento, no matarás. Porque la ley escudriña dentro. Y él dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró ¿con quién? Con ella en su corazón. El pensamiento, ya el adulterio está cometido en el pensamiento. ¿Sí? Jesús dijo también, mire, lo que va para adentro no contamina, sino lo que sale de adentro para afuera. Estoy hablando de lo que dice la Real Academia, que se puede decir ahorita, sube para arriba, baja para abajo, métete para adentro y sal para afuera. Lo aprobó la Real Academia. Y entonces, lo que contamina a los hombres es lo que sale de adentro. Jesús lo que está diciendo, cuando una persona dispone comer algo que Dios prohibió, el puerco, por ejemplo, cuando lo comió no fue que se contaminó, sino cuando pensó comerse. ¿Es correcto? Y cuando pensó y procedió que lo iba a hacer. Porque tal vez se le puede venir al pensamiento, es una tentación. Ser tentado no es pecado. Caer en la tentación es lo que es pecado. Además, la santa ley de Dios es una ley sencilla. Cualquier niño puede entenderla y memorizarla. Es una ley sumamente sencilla. No hay misterios en la ley de Dios. Todo puede comprender. Hasta la mente más débil, el intelecto más débil puede comprender los santos mandamientos de la ley de Dios. Ellen White, el mensaje selecto tomo 1, página 255, dice lo siguiente. No hay misterios en la ley de Dios. Todos pueden comprender las grandes verdades que implica. El intelecto más débil puede captar esas reglas. El más ignorante puede regular su vida y formar su carácter de acuerdo con la norma divina. Buena noticia para nosotros, ¿verdad? Cualquiera persona de nosotros podemos regular nuestro carácter conforme a las normas divinas. Además, los 10 mandamientos es una ley de principio. Constituyen ese sumario de corrección. Se aplican a toda la humanidad, como lo dije antes en Eclesiastés 12:13. Ya le he explicado que los primeros 4 mandamientos corresponden el deber para con Dios y los últimos 6 regulan nuestros deberes para con nuestros semejantes. Estas son los 2 grandes principios fundamentales del amor, sobre los cuales se forma o se funda la operación del reino de Dios. Como dice Lucas 10, 27 y 28, en esto se fundamenta toda la ley y los profetas. Analizando un poco los mandamientos a más profundidad, el primer mandamiento describe la adoración exclusiva del único Dios verdadero. No tendrás dioses delante de mí. ¿Okay? El segundo mandamiento prohíbe la idolatría. La idolatría puede ser a un santico, la idolatría puede ser al trabajo, la idolatría puede ser al dinero, la idolatría puede ser al, qué sé yo, al placer, la idolatría puede ser a las ganancias deshonestas, la idolatría puede ser
a muchas cosas. El tercero prohíbe la irreverencia y el perjurio que envuelve la invocación del nombre divino. Decirse, como nombre cristiano, debo ser fiel a eso, porque el perjurio es cuando uno hace un juramento, por cierto, con la mano en la Biblia, ante un juez, pero dice falsedades. El cuarto llama a observar el sábado e identifica a Dios como el verdadero creador del universo. El quinto mandamiento requiere que los hijos se sometan a sus padres como los agentes asignados por Dios para la transmisión de su voluntad revelada a las generaciones futuras. En Deuteronomio 4, 6 al 9 y 6, 1 al 7 encontramos los consejos que se dan a los padres para con sus hijos, que se los dirá a tus hijos y a tus nietos. Allá no dice nietos, sino y a los hijos de tus hijos. El sexto protege la vida, enseñándonos a considerarla sagrada, no matarás. El séptimo describe la pureza y salvaguarda de la relación marital. El octavo protege la propiedad, no hurtarás. El noveno resguarda la verdad y el perjurio también, no dirá falso testimonio. El décimo alcanza la raíz de todas las relaciones humanas al prohibir que se codicie lo que pertenece al prójimo, todo lo que es del prójimo. Ahora, por eso Satanás trata de echar por tierra la verdad. Satanás trata de echar por tierra la verdad. Es verdad que todos nosotros hemos violado esa santa ley de Dios. ¿Hay alguno aquí que no haya violado la santa ley de Dios? Levante la mano. ¿Y cuántos la hemos violado? Todos la hemos violado. Pero sin embargo, gracias a Dios, hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Entonces esta verdad, Satanás trata de echarla por tierra. En Daniel 7:25 se lo decía, no voy a detenerme allí, donde dice, bueno, que habría un poder guiado por Satanás que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y la única parte de la ley que cambió hasta ahora, no la cambió, sino ha pretendido cambiarla, es el sábado. Y Isaías nos dice, en Isaías 58, que nosotros somos reparadores de portillo y de calzada. Ese hueco que le abrió a la pared, a la valla, el vallado que Dios hizo para protegernos, tenemos que reparar. Y en Apocalipsis 12:17 también lo dije, de que las características del pueblo de Dios de los últimos tiempos es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ir concluyendo. La ley de Dios es única, hermano. La única que fue escrita por el dedo de Dios. Lo demás lo escribieron los hombres. Hay leyes civiles que escribieron los hombres, leyes ceremoniales. La ley de Dios es una delicia. El salmista dice que, oh, cuánto amo yo tu ley, es ella mi meditación todo el día. Oro y más que oro, es más pura que el oro, dice el Salmo 119, 97, 127 y 143. Sus mandamientos, dice 1 Juan 5:3, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Voy a dejarlo hasta aquí, porque he hablado bastante de la ley. Me faltó el propósito de la ley, la base del pacto de la ley como señalamiento del pecado. Y concluimos la ley en el Sinaí, que hemos hablado de ella, la ley antes del retorno de Cristo, y hablaremos en otra ocasión. En este momento, ¿qué está pasando con la ley?
La ley, hermano, está bajo ataque. Los santos debemos defender que la ley de Dios, los juicios de Dios son su ley. La ley del Evangelio, también podemos estudiarlo en otra ocasión. Antes del Sinaí y del Sinaí, después del Sinaí, que es la ley ceremonial, el decálogo y la cruz, la obediencia de la ley, Cristo y las bendiciones de la obediencia. Amigos, una pregunta. La iglesia verdadera es la que guarda los 10 mandamientos de Dios, inclusive el sábado. Ya se los he dicho, así lo dice Apocalipsis 12:17. En este gran conflicto, todos estamos involucrados, querámoslo o no. Todos estamos involucrados. El gran detalle es que nosotros no somos los apostadores. Nosotros somos las apuestas. O nos unimos con Dios por el camino de la verdad, defendiendo sus santos mandamientos, o nos unimos con el otro, el enemigo Satanás, que odia y trata de destruir la ley de Dios. Buena noticia, le acabo de decir, lo bueno es que a pesar de que hemos sido pecadores, que hemos violado la santa ley de Dios, hemos hecho lo malo delante de sus ojos, el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál va a ser su decisión? Usted como visita, las visitas, ¿cuál va a ser su decisión? Quisiera preguntarle, ¿cuántos están dispuestos a guardar la santa ley de Dios? A hacerle caso a Dios. Estoy hablando con las visitas. A no seguir con el enemigo y pecando y haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Cuántos estarían dispuestos? Amén. Que Dios lo bendiga ricamente. ¿Hay alguien más que dejando al mundo y sus caminos pecaminosos quisiera decir, Señor, yo he violado tu santa ley, pero aun cuando hay gracia me acojo a la sangre del Señor Jesucristo que me limpia de todo pecado y de toda maldad? ¿Quisiera alguien más decir que está dispuesto a estar del lado de Dios? Ahí seguramente hay una batalla en la mente de las personas. Una batalla que por un lado le dice, no tomes ninguna decisión. Todavía no es el tiempo. Es posible que más tarde. No. Tengo que decido, voy a caer nuevamente. Hay una serie de cosas que el enemigo pone en la mente. Pero en la Biblia hay historias tan bonitas. Mire, Jesús le dijo a Mateo, ven y sígueme. Y él dejándolo todo, lo siguió. Es maravilla. Y era un hombre rico. Era un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos eran ricos. Así que vamos a invitar a las visitas que tuvieron la decisión de decir, Señor, tengo problemas, pero quiero cuadrarme contigo, con tus santos mandamientos. Que se pongan en pie, por favor, para orar por ustedes. Tengan la bondad. ¿Hay chance todavía para alguien más? ¿Alguien más? ¿Hay alguna visita que tuvieron anoche, por cierto, que no la veo por acá? Ojalá que vengan mañana, pues. Muy bien. Nuevamente, como acostumbrado, vamos a pedirle al hermano Teófilo, que está por aquí, que ore por estos amigos, para que Dios les dé la fuerza y el poder para guardar los santos mandamientos de la ley de Dios. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Agradecidos, Padre Celestial, estamos, Señor, porque aunque transgredimos tus mandamientos en un tiempo, tú enviaste a tu Hijo, Señor, hecho carne, para darnos esa fortaleza y ese poder
de aceptar por medio de tu gracia tu santa ley, oh Dios. Y aquí estamos, Señor, con estos amigos que en esta noche nos acompañan. Los presentamos ante ti, que estás oficiando en el santuario celestial, para interceder por ellos, para que tú, Señor, abogues ante el Padre, que ellos desean ser tus fieles servidores, oh Dios. Que reconocemos de que hemos transgredido tus mandamientos, pero también reconocemos y vamos a ti que somos pecadores, Señor. Para que nos des esa fortaleza espiritual, para que nos des, Señor, esa capacidad de decirle no y no y no, como tú dijiste, Señor, a Satanás. Traspásanos esa capacidad, tu Dios, a nuestros amigos que nos acompañan en esta noche. Que estés siempre con ellos, que les bendigas, oh Dios, que les ayude a solucionar sus problemas, que les facilite esa capacidad de decir que no al mal y les facilite esa capacidad de decir que sí al bien. A ti, oh Jesús. Te lo rogamos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Sí, nos quedamos de pie porque vamos a cantar el nuevo tema.